Hola, bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie de vídeos FinTech News, dedicados al mundo del FinTech, al mundo del Bitcoin principalmente y al mundo de blockchain. Vamos a seguir el formato parecido al primer episodio de hace ya 15 días, o sea que vamos a ver primero pues un análisis técnico de lo que está sucediendo con el Bitcoin dólar, un Bitcoin dólar que está dando muchos titulares en estas últimas semanas, en estos últimos días. No en vano pues ha perdido un porcentaje muy importante de su valor. Luego vamos a seguir con nuestra parte dedicada al blockchain. Hoy vamos a hablar de cómo podemos guardar, cómo podemos almacenar, cómo podemos guardar nuestras criptomonedas, y vamos a finalizar con el tema especial de este episodio de hoy, que va a ser sobre robos de blockchain, robos en redes blockchain, robos de criptomonedas. Esperamos que os guste. Bienvenidos al programa y empezamos inmediatamente. Vamos a ver en directo, cuando son las 6:04 de la tarde, la evolución del Bitcoin. Para ello vamos a empezar con el gráfico de largo plazo, porque creemos que es un gráfico más descriptivo de lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado. El Bitcoin, pues como podéis ver aquí, ha tocado zonas de mínimos en niveles de 6.535 dólares, y ahora mismo lo tenemos en 8.000. Ha conseguido recuperar los 8.000. El dibujo que está haciendo es el que hemos ido comentando en nuestro programa diario de podcast, de audio, Pulso de Mercados, que es, parece que está desarrollando una figura de pullback, ¿no? Después de perforar con contundencia este nivel de los 8.600 dólares, que sería esta directriz del movimiento alcista, pues lo que está haciendo es un movimiento de pullback. Ya ha tocado esta zona prácticamente. Si no consigue romper esta zona de los 8.600 dólares en combinación pues con esta zona de aquí, que si no recuerdo mal eran 8.900, puede ser 8.900 dólares de los 9.000, si no consigue romper la barrera de los 9.000 dólares prácticamente, seguramente veremos aquí una consolidación de este movimiento, un agotamiento y luego una caída que ya podía perforar esta zona y llevarnos hasta los 3.771 dólares, que sería el objetivo de este movimiento bajista en estos momentos. Si vamos en el corto plazo, ¿cómo se ha comportado en las últimas jornadas el Bitcoin? Bueno, pues tenemos un Bitcoin que ahora mismo ha efectuado una cierta reacción al alza, como podemos ver, después de una intensa caída, y ahora mismo ha roto la directriz del movimiento bajista, se ha consolidado y está remontando al alza con una tendencia clara, con máximos crecientes y mínimos crecientes en este momento. A corto plazo, el punto de referencia claro ahora mismo son los 8.500 dólares. Si no consigue reventar, no consigue perforar estos 8.500 dólares, nos estaría dibujando una figura de agotamiento de este impulso y ya deberíamos mirar hacia zonas inferiores, y esto daría por finalizado esta figura de pullback que vemos aquí. Vamos a seguir con uno de los temas que nos ocupa hoy, un tema creo yo importante de cara a trabajar con criptomonedas. ¿Cómo guardo esas criptomonedas? ¿Cómo yo puedo administrar mis fondos en criptomonedas de una forma pues segura? ¿Qué posibilidades tengo? Es lo que vamos a intentar responder pues en este espacio en el día de hoy. Vamos a ver. ¿Cómo guardo mis criptomonedas? Esa es la pregunta principal. Vamos a ir profundizando sobre este aspecto en diferentes programas. Podemos almacenar estas criptomonedas en diferentes formas. Al final, una criptomoneda no es más que un registro en una base de datos, porque físicamente pues sabemos que no las podemos tocar, al menos por ahora. Por lo tanto, tenemos varias posibilidades. Una de esas posibilidades son los llamados mercados, los exchange. Una característica de los exchanges es que están en el cloud, es decir, en la nube, están en internet, y eso lo hacemos a través de aplicaciones a las que podemos acceder normalmente desde webs, que son las llamadas lightweight client, es decir, son los clientes ligeros que podríamos llamar. La otra posibilidad es el monedero digital local, ¿vale? Que es lo que llamamos un full client, es decir, un monedero que, bueno, no en todas las ocasiones, pero principalmente pues va a ser full client, quiere decir que va a ser un monedero pesado.
ese monedero pesado pues va a ocupar más espacio y lo vamos a tener en nuestro PC, físicamente. Una puntualización es que esta imagen es una imagen muy significativa, la que hemos escogido, y es la imagen de un monedero de hardware. Es decir, no es un monedero de software, no es un programa que almacena nuestras criptomonedas, sino que esto que vemos aquí es un dispositivo físico dentro del cual nuestras monedas están almacenadas. Es un USB especialmente preparado con unas medidas de seguridad especiales, es lo que llamamos un monedero de hardware, ¿vale? Y aquí podríamos nosotros guardar bajo clave nuestras monedas. Estos dispositivos se pueden adquirir y es otro sistema alternativo para guardar nuestras criptomonedas. Como podéis ver, dentro de las posibilidades que os hemos dado, existe un factor diferencial bastante importante, que es el nivel de seguridad. Cada una de estas posibilidades pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes de cara a guardar pues eso, nuestro capital. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, relativamente seguramente, la inmensa mayoría de nosotros o no tiene o tiene un capital muy reducido, un porcentaje muy reducido de su capital en criptomonedas. Pero haceros esta pregunta: ¿qué pasaría si en un futuro la práctica totalidad de vuestro patrimonio estuviera en criptomonedas? Pues deberíais escoger un sistema muy seguro para guardar eso, porque al final es todo vuestro patrimonio, ¿eh? Entonces, el hecho de que estemos ante una herramienta o una tecnología como el blockchain, que es descentralizada, hace que pueda ser real la posibilidad de prescindir, por ejemplo, de las entidades bancarias, una posibilidad que quizás de forma, digamos, irreflexiva, precipitada, nos pueda parecer muy atractiva, pero la realidad es que esas entidades también realizan unas funciones de custodia de nuestro patrimonio que, si no las hacen ellas, las vamos a tener que hacer nosotros, y vamos a tener que implementar medidas de seguridad, y esas medidas de seguridad van a tener que ser también proporcionales a la cantidad de patrimonio que estemos salvaguardando. Es decir, si nosotros tenemos todos nuestros ahorros en criptomonedas, no podemos permitirnos perder la clave o que nos las roben de una forma sencilla. Es una cosa para ir reflexionando, ¿no? No pensemos solo en lo que pasa ahora, sino pensar de cara a un futuro y a la implementación de esas criptomonedas. El primero de los casos, el Lightweight Wallet, es un dispositivo que al final es una aplicación de software que está normalmente situada en internet, es decir, nos conectamos mediante navegador normalmente o mediante una aplicación que tengamos en local, pero el hecho es que no almacena ni descarga toda la cadena de bloques, no almacena ni descarga todo el blockchain. Toda la base de datos de blockchain no la descarga dentro de la aplicación. Esto hace que la aplicación sea más ligera, tenga un volumen más reducido, la hace muy alta, por ejemplo, para llevar en dispositivos móviles o dispositivos con una capacidad de almacenamiento limitada. Pero tiene un inconveniente, que es que las transacciones que hay que realizar contra la blockchain no las realiza esta aplicación, las realiza a través de terceros, es decir, siempre vamos a necesitar un tercero para realizar esa transacción. Y recordar siempre que el hecho de necesitar un tercero implica que debemos confiar en ese tercero. O sea, implica añadir un riesgo adicional a nuestras transacciones, porque hay que confiar en ese tercero. En un momento u otro de la vida de la transacción, nosotros vamos a entregar nuestro dinero a ese intermediario. Por lo tanto, debemos tener plena confianza en él. Y esto es un factor importante. Tu dinero está depositado en una cuenta, en un servidor en la nube, o en tu propia máquina a veces, pero normalmente es en la nube, en internet. No lo tienes tú, es lo que decíamos, un tercero. Dependiendo del tipo de wallet que sea, tú vas a tener el dinero almacenado en tu máquina y solo en la parte final de la transacción la vas a transmitir a esa tercera parte, a ese intermediario, o vas a tener tu dinero ya almacenado directamente en las cuentas de ese intermediario. Ambas situaciones, como decimos, tienen ventajas e inconvenientes que siempre hay que sopesar antes de tomar una decisión de qué tipo de wallet o cómo vamos a almacenar nuestras criptomonedas. El Full Client Wallet, que es la otra opción, que es la de cliente total, digamos, tú almacenas toda la cadena de bloques de la blockchain. Es decir, toda la blockchain la descargas tú dentro de tu monedero. Esto
tiene también varias implicaciones. La primera es una gran ventaja, que es que no depende de terceros para hacer transacciones. Al ser tú un nodo de la propia red descentralizada, al tener tú una versión de la blockchain, tú no necesitas un intermediario. Puedes hacer la transacción de forma directa y subirla a esa cadena de bloques. El coste que tiene eso, el inconveniente que tiene esto, es que necesitas suficiente capacidad de almacenamiento para descargarte toda la blockchain y capacidad de procesamiento, ¿vale? Porque es una aplicación más pesada, es una aplicación full que contiene toda la blockchain. Y este sí, normalmente lo instalas en una máquina propia. El hecho de instalarlo en una máquina propia, como decimos, es una ventaja, lo tienes en un entorno controlado, no asumes el riesgo de depender de una tercera parte, el riesgo que podríamos llamar de intermediación, depender de un intermediario, pero ese riesgo se deriva hacia otro frente, que es que si tú lo tienes instalado en una máquina propia, en una máquina local, debes tú implementar ciertas medidas de seguridad, tanto a nivel de impedir el acceso telemático a esa máquina, como el acceso físico, es decir, debes tener previstos inconvenientes y posibles ataques que puedan suceder, tanto desde el punto de vista o desde el plano digital como desde el punto de vista físico. Un robo físico en tu domicilio con un nodo de este tipo y que, bueno, pues te roben el nodo, parte del nodo o un dispositivo de almacenamiento donde estén tus claves y tus bitcoins o tu blockchain, pues hará que esta desaparezca y lo pierdas. Es decir, debemos implementar sistemas de copia, diseñar, etcétera, etcétera. Es decir, que no toda la solución, no hay ninguna de las dos soluciones que sea ideal en ese sentido, y todas tienen ventajas e inconvenientes. Lo que hay que hacer es buscar la que más se adapte a nuestras necesidades o nuestra capacidad o a la implicación que queramos tener con la gestión de nuestras criptomonedas. ¿Mejor en la nube o en tu ordenador? Pues ese es el dilema. Y es un dilema que no tiene una respuesta fácil. Lo que sí que está claro es que es una decisión importante que va a condicionar tu forma de trabajar. Más que nada por la implementación de las medidas de seguridad que vas a tener que aplicar en función de te decidas por una opción o por otra opción. Pero que sepáis que esta es una de las primeras decisiones que deberéis tomar cuando trabajéis con criptomonedas. Y es una decisión, creo yo, muy importante. Por lo tanto, informaros debidamente, sopesad muy bien ventajas e inconvenientes y a partir de ahí tomar la decisión de cómo queréis almacenar vuestras criptomonedas. Independientemente de la decisión que toméis, yo siempre os diré que la mejor opción siempre es tener varias copias en diferentes dispositivos, es decir, siempre debéis tener un respaldo, porque cuando hablamos de datos, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de transformación digital, de temas digitales, siempre hay que tener un respaldo de cualquier tipo de datos para garantizar la supervivencia de esa información en caso de cualquier inconveniente que pueda suceder. Bueno, pues ya hemos hablado de cómo almacenar nuestras criptomonedas y ahora vamos a pasar a nuestro especial de hoy, en el que vamos a hablar de robos en criptomonedas. Vamos a hablar un poco en sentido genérico, pero poner un poco, creemos nosotros, el dedo en la llaga, ¿no? ¿Cómo pueden llevarse tus criptomonedas? Pues hay diferentes métodos. Esto va relacionado con lo que acabamos de hablar ahora de nuestros monederos, pero básicamente hay métodos o hechos que se repiten pues cíclicamente y que forman parte ya de los relatos de los robos y de las estafas, digamos, que rodean a todo este nuevo mundo de las criptomonedas que está surgiendo. El primero es el phishing, es el robo de claves. El phishing es una técnica de hackeo bastante extendida que simplemente lo podríamos resumir en la suplantación de identidad. Es el concepto de suplantar la identidad. Es decir, recibir un correo electrónico diciendo que eres tu proveedor, el proveedor que está almacenando tu wallet, pues pidiéndote que le pases la clave para acceder a tu wallet, para hacer un mantenimiento porque hay un cambio. Como hay un cambio, pues debes introducir tu clave en la web que te están proporcionando y hacer el cambio de clave, por ejemplo, ¿no? Pues hay que vigilar mucho con estas cosas porque muchas veces la URL, la dirección de internet que figura en ese correo que tú recibes,
pues no te fijas, pero no es la URL real de tu proveedor, y lo que estás haciendo es entregarles la clave a estos hackers que después entran y vacían tu wallet, sobre todo si un wallet está accesible, si está en una aplicación, es un lightweight wallet que está pues en un exchange, en internet, en una web. Otro caso puede ser ya más directo, que es el de wallets que aparecen en internet y que resultan dudosos, es decir, que al final lo que son, pues son ladrones que lo que hacen es montar un wallet, te hacen una gran oferta de un wallet fantástico que funciona muy bien, tú al final confías en ellos como depositario de tus fondos en criptomonedas, les abres la cuenta ahí, les haces el traspaso de las criptomonedas y tus criptomonedas desaparecen. No es la primera vez que sucede, por lo tanto, mucha precaución y buscad siempre referencias y garantías de los wallets donde vosotros depositáis vuestras criptomonedas, especialmente si son en entornos cloud, en entornos de red, en internet. ¿Vale? La gran ventaja de tenerlo en tu propia máquina es que este riesgo no lo corres. Insisto, hay otros riesgos, pero este riesgo pues no entra dentro de la lista de riesgos posibles. Hay otros, pero este no. Luego puede ser que tú tengas tus fondos en un wallet realmente que son gente honrada y profesional, pero esta gente puede sufrir un hackeo, ¿vale? Como ha pasado estos últimos días. Entonces este hackeo pues puede ser que dentro de este hackeo pues desaparezcan tus criptomonedas, ¿no? Esta es otra de las opciones. Y por último, un caso que se está dando también últimamente, que son los pools de minado. Vamos también a explicar en diferentes programas lo que es un minado y por qué se produce el minado en las redes blockchain. Pero básicamente, hoy lo que necesitamos saber es que el minado es una forma que tienen los nodos de blockchain de rentabilizar su inversión, la inversión que hacen al tener un gasto conectando un nodo de forma permanente a la red blockchain. Se les permite minar una serie de bitcoins dando la solución a un algoritmo, y cuando encuentras la solución a ese algoritmo hay una recompensa en forma de bitcoins que queda en poder del nodo, ¿vale? Que es el que gestiona las transacciones de blockchain, es al que acudes tú para que te autorice y te valide una transacción a la red blockchain, más que nada porque ese nodo tiene descargada la red blockchain y por tanto puede generar un nuevo bloque. Dentro del diseño de blockchain pues existe el concepto de que la masa monetaria determinada de cada una de las redes, pongamos por ejemplo el Bitcoin, está limitada. Todos sabemos que hay un límite de 21 millones de Bitcoins que se van minando progresivamente. Lo que hace el diseño de la red blockchain es que ese minado es cada vez más complejo, más difícil. Por lo tanto, cada vez hay más coste para conseguir minar un Bitcoin. ¿Esto qué ha hecho? Ha producido un fenómeno que ha provocado que aparezcan diferentes iniciativas colaborativas dentro de la red, dentro de Internet, para minar Bitcoins. Son los que llamamos pools de minado, es decir, webs en las cuales como la potencia de cálculo y los recursos necesarios para minar cada vez son más elevados, pero a la vez, ahora ya no tanto, pero con el Bitcoin en los precios que estaba, la recompensa era muy elevada, se te ofrecía la posibilidad de entrar en como podríamos decir, un grupo que de forma colectiva mina esos Bitcoins. Es decir, la solución a ese algoritmo se busca de forma conjunta. Y en función de la parte que tú aportes, luego la recompensa en Bitcoin se divide proporcionalmente entre los que han aportado recursos para minar ese Bitcoin. Ese es el concepto. El problema es que se ha descubierto que hay veces que también hay versiones falsas de esos pools de minado, que lo único que hacen es reclamarte los recursos que tú aportas para poder minar, no están minando, se quedan tus recursos y desaparecen. Por tanto, atención a este tipo de cosas, porque Bitcoin es una tecnología muy nueva, es un campo muy novedoso y por lo tanto debemos ser muy cautelosos a la hora de aceptar grandes ofertas con grandes beneficios. Normalmente, evidentemente, estos pools de minado que son fraudulentos son los que te dan un retorno más espectacular o te garantizan un retorno súper espectacular, ¿no? Todo enfocado a que tú rápidamente les entregues tus bitcoins esperando recibir una gran recompensa que nunca llega.
Ese es un poco el concepto y los 4 grandes peligros a grandes rasgos que podemos encontrar y cómo pueden intentar llevarse nuestros criptos para que estemos un poco, pues, ojo a visor, ¿no? En ese sentido. Últimamente han sido un montón las noticias de robos en mercados, en exchange, de criptomonedas cada vez con un importe cada vez mayor. Esto no debería extrañarnos en el sentido de que estamos en una fase muy primigenia del desarrollo de estas redes y por lo tanto tiene que haber una, digamos, una criba dentro de todas las iniciativas que se están produciendo, y evidentemente además la red autoaprende de sus errores y por tanto cada vez más estos exchanges van a ser más seguros, pero y van a haber menos agujeros de seguridad, pero evidentemente para los hackers es muy jugosa la recompensa que pueden conseguir. Por lo tanto debemos, insisto, ser muy cautelosos en qué lugares nosotros depositamos nuestras criptomonedas, dónde abrimos nuestros wallets, etcétera, etcétera, etcétera. Al final hay 3 principios que podemos mantener y que con ellos creo que nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza y nos garantizarán un poco más en gran manera pues que nuestras criptomonedas están seguras. El primero de ellos es nunca enviar tus claves por correo electrónico. Es decir, nunca nadie, y eso lo hago extensivo a otras prácticas, a tu banco, a cualquier otro sitio. Nunca nadie te va a pedir una clave de acceso por correo electrónico, porque es algo totalmente fuera de sentido común y que no tiene ningún tipo de lógica y atenta contra las más elementales medidas de seguridad. Por lo tanto, nunca hagáis caso de correos donde se os pide introducir la clave en un sitio determinado. Si creéis que esa advertencia es real, nunca cliquéis en un link de este tipo que os envíen por correo electrónico. Si vosotros sois clientes de un banco y os envían un link para que modifiques tus claves porque pasa cualquier suceso que ellos te dicen que necesitan que tú renueves tu clave o algo parecido, tú sabes la ruta de acceso a tu banco, tu URL de acceso a tu banco, no piques en la URL que hay en el correo, vete al navegador, abre un navegador, abre la URL de correo que utilizas habitualmente y dentro de la intranet del banco, de la institución que sea, busca esa misma noticia e intenta contrarrestarla, intenta validarla. Y una vez validada, pues haz las acciones que tengas que hacer, pero nunca a través de lo que te envíen por correo, porque posiblemente ese correo será fraudulento. Guarda siempre más de una copia de tus claves, es decir, debemos siempre guardar más de una copia, porque puede producirse una pérdida, que un fichero se corrompa, te pueden robar ese fichero. Tiene que haber más de una copia de las claves para que tú siempre tengas caminos alternativos para poder acceder a tu información, a tus criptomonedas o a lo que sea. Y por último, utiliza siempre que puedas sistemas que impliquen más de una clave. Es decir, sistemas de doble y triple seguridad. Esto es como una cebolla, imagínate una cebolla con diferentes capas, pues lo mismo, ¿no? Que tengas pues un sistema de doble clave donde primero tengas que utilizar una clave, luego tengas que utilizar otra. Además, si son en diferentes dispositivos o en diferentes soportes, muchísimo mejor, añadirá un plus más de seguridad. Quizás a veces esto es más engorroso a la hora de utilizarlas, pero os aseguro que si estamos hablando de guardar nuestro dinero, ninguna precaución es poca. Al final, hay muchísimas vulnerabilidades y siempre las habrá, y habrá de nuevas, o sea que esto forma parte del desarrollo de las tecnologías y de las tecnologías en sí, no las vamos a poder evitar, pero recordar siempre que la parte más vulnerable de cualquier sistema siempre es la misma. La parte más vulnerable siempre es el usuario, y normalmente la mayoría de problemas que surgen siempre vienen por parte del usuario. Somos nosotros la parte débil de la cadena, el eslabón débil de la cadena. Por lo tanto, tomemos siempre muchas precauciones con nuestra forma de trabajar, nuestra forma de actuar, e intentemos siempre minimizar los riesgos. Así es la manera de tener más seguro nuestros fondos en criptomonedas. Bueno, espero que con estas pequeñas reflexiones pues os haya ayudado a tener un poco más de visión de cómo podemos comportarnos de una forma más segura con nuestros fondos en criptomonedas, qué monederos podemos utilizar, y que hayáis visto un poco la situación actual del Bitcoin y os haya ayudado un poco a decidir pues o tomar vuestras decisiones, sean
las que sean. Recordad que nos veremos dentro de 15 días de nuevo en este programa de FinTech News, donde hablaremos de tecnología, hablaremos de cambios tecnológicos, de blockchain, de Bitcoin, y tendremos también algún monográfico especial sobre algún tema determinado del entorno de las FinTech. Hasta entonces, un saludo y nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube, en forexperiences.com, para hablar de trading, de mercados financieros, y en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Hasta la próxima.